La Universidad Nacional del Sur, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, decidió convocar a la titular de la Defensoría del Público para hacer una charla, Miriam Lewin, y en un momento se le planteó la situación de la utilización del lenguaje inclusivo en los medios de comunicación. Y ella mencionaba que no es hoy por hoy obligatorio no usarlo, ni es obligatorio usarlo, ninguna de las dos. Quien quiera usarlo puede usarlo. Ahora, frente a esto de la obligatoriedad o no, se comienzan a plantear un montón de críticas a la utilización del lenguaje inclusivo y un montón de fundamentos de por qué sigue avanzando esta forma de comunicación. ¿Cuáles serían los aspectos más importantes para destacar en torno a esto y cómo lo mencionarías, cómo lo denominarías, cómo lo plantearías en términos de comenzar a hablar de la cuestión? El lenguaje inclusivo, para mí, es un cambio en marcha. Esto no pasa por la obligatoriedad o no obligatoriedad. Esto es un uso que comenzó, tiene una larguísima tradición dentro de los feminismos, el tema del lenguaje inclusivo, pero podríamos decir que de un tiempo a esta parte, en la última década, ha habido un cambio muy importante donde el lenguaje inclusivo ya no solo ha sido tomado como una necesidad y como un uso de parte del feminismo, sino también de otros grupos identitarios que han comenzado a usarlo. Y hoy por hoy, quienes lideran el uso del lenguaje inclusivo son los jóvenes. ¿Qué Y, significa que sean los jóvenes, doctora? y eso es un dato muy, desde la lingüística, es un dato muy importante. O sea, cuando el grupo etario de los jóvenes lidera un cambio, tenemos altas probabilidades de que ese cambio se establezca, se estandarice, ¿no? Y, y en este momento los jóvenes, las jóvenes y los y las adolescentes son los que están liderando este uso. Después, bueno, también lo encontramos en el uso en personas adultas, ¿no? Pero quienes lo usan con habitualidad y, y además podemos ver que es un proceso lingüístico que va en crecimiento porque empezó por tener algunas marcas específicas y eso se va ampliando. Eh, y, y bueno, todo eso hace prever que es un cambio que va a quedarse. ¿Mm? ¿Qué forma parte del lenguaje inclusivo y qué no forma parte? El lenguaje inclusivo tiene muchas formas, ¿sí? Hablar de los y las, por ejemplo, es una forma del lenguaje inclusivo, pero eh, peca de binarismo, ¿no? Reconoce en ese los-las dos identidades, la masculina y la femenina. Las luchas por el lenguaje inclusivo van un poco más allá. Por eso los grupos más activos en el uso del lenguaje inclusivo en algún momento usaron la X en la escritura para representar el borramiento de la marca genérica. En otro momento se ha usado la arroba. Y hoy por hoy, como es un uso que está fuerte en la oralidad también, se está usando la E, ¿no? Como una marca que viene a proponer un uso que refleja otras identidades, ¿no? Es sería como si fuera un género neutro. Lo que está intentando mostrar es que además de ese género binario, de lo femenino, lo masculino, hay otras identidades que también reclaman ser nombradas por el lenguaje. Al utilizar en este caso la letra E, ¿se corre el riesgo de homogeneizar a los géneros? Ha habido algunas discusiones respecto de que esa E borra lo femenino, pero eso ya no está tan en discusión
porque lo que pretende mostrar esa E es que precisamente existen otras identidades, además de la masculina y la femenina. Es decir, que esa E funcionaría como un universal, ¿no? Tal y como hasta ahora se estuvo usando el masculino, perdón. Pero es un uso más genuino, porque precisamente está mostrando la diversidad. El masculino, el uso del masculino como el término neutro, como término universal, ese sí homogeneiza, o sea, ese borra toda otra identidad. Y en definitiva lo que termina diciendo el uso del masculino como universal es que el mundo que reconocemos a través del lenguaje es masculino. Ujú. Toda otra identidad es otra, ¿no? Y todo lo que cabe por fuera de lo masculino es una diferencia que el universal borra, porque es una diferencia que no tiene en cuenta. Por eso no es el universal, ¿no? El universal se mide en términos masculinos. Doctora, frente a estos planteamientos, están los medios de comunicación que todavía en su mayoría no se animan a utilizar esto por la avalancha de críticas que genera en las audiencias. ¿Cuál sería, no sé si la recomendación, pero cuál sería la mejor forma de ir ingresando poco a poco el lenguaje en la comunidad desde los medios de comunicación? En realidad, los medios de comunicación son un reflejo de lo que pasa en la comunidad. Por lo tanto, el lenguaje inclusivo va a ingresar cuando deba hacerlo. No va a pedir permiso, se va a ir estableciendo como va avanzando, digamos, progresivamente va avanzando, y hace una década atrás no se usaba el lenguaje inclusivo en ninguna unidad académica. Hoy hay distintas unidades académicas de distintas universidades de nuestro país que están avalando el uso del lenguaje inclusivo. Que avalar no quiere decir que obliga a todo el mundo a usarlo, sino que no va a sancionar ni va a restringir a aquellos que sí quieren usarlo. Con los medios de comunicación va a terminar ocurriendo lo mismo. O sea, si los medios de comunicación se lo están interrogando, es porque han registrado que esto está vigente, que está vivo, que está produciendo, y que hay un debate de fondo en nuestra sociedad por el uso o no uso del lenguaje inclusivo. Desde ese lugar ya vemos que hay una fisura, o sea, se volvió noticia, se volvió tema, incluso para los medios. Es decir, que hay un cambio. Lo mismo ocurrió en otros momentos históricos con otros cambios lingüísticos. La forma pibe, por ejemplo, era una forma peyorativa, que no formaba parte del lenguaje estándar y que entonces no aparecía en titulares, no aparecía en los medios. Esa forma se fue mayorizando con el tiempo, perdió la estigmatización que tenía, se hizo popular. Hoy todo el mundo dice pibe, piba, y en algún momento histórico los medios de comunicación comenzaron a usarlo. Apareció primero en titulares escritos y después empezó a aparecer en la boca de algunos periodistas. Por ejemplo, era un uso muy marcado por Santo Biasati, que también era una forma de caracterizarse él por el uso de la palabra pibe. Y bueno, de esa forma ingresó, la forma se mayorizó y finalmente las academias debieron reconocer una forma lingüística que antes no reconocían. Con el lenguaje inclusivo está pasando exactamente lo mismo. Lo interesante es cuál es el debate que propone el lenguaje inclusivo, ¿no? ¿Por qué genera tanta controversia en la comunidad? Y qué esconde la recomendación de no usar el lenguaje inclusivo. Bueno, se trata, o sea, el lenguaje, nosotros somos seres de la cultura, el lenguaje nos define como comunidad y lo que hace el lenguaje es nombrar aquello que la comunidad reconoce como válido. Entonces, lo que este debate está mostrando es que existen otras identidades, además de las identidades binarias de lo femenino y lo masculino, que hoy reclaman el derecho a ser nombradas por el lenguaje. Por otro lado, también el lenguaje inclusivo denuncia que hay un uso de lo masculino que es ideológico, que no es neutro y que implica el borramiento de toda otra identidad que no sea la masculina.
Esto es controversial, esto nos pone en debate, esto nos conmueve, pero porque refleja algo que está pasando en la comunidad. La negación sistemática al uso del lenguaje inclusivo es en realidad una negación sistemática a reconocer que hay otras identidades, además de las dos identidades que la hegemonía pretende distinguir y reconocer. ¿Hubo algún proceso similar a este para comparar y para entender de qué manera se va dando un accionar de estas características? Sí, digamos, hay muchos ejemplos en la historia de la lengua. El ejemplo pibe que yo te ponía recién es un ejemplo, solo que implica un aspecto muy, muy periférico de la lengua, que es el léxico, ¿no? El lenguaje inclusivo, bueno, hay mucho debate también entre los lingüistas, y no vendría al caso profundizar en ese debate en este contexto, porque porque es un debate lingüístico, ¿no? Hay lingüistas que opinan que el lenguaje inclusivo afecta eh, formas más profundas del lenguaje, como la gramática, precisamente porque propone un género neutro, y hay otros lingüistas que no están de acuerdo con esto. Desde mi perspectiva, yo creo que sí, que afecta a otros niveles del lenguaje, como el gramatical, precisamente porque propone el neutro. Y un ejemplo como ese lo podemos encontrar si nosotros buscamos, por ejemplo, cuando comienzan a aparecer las lenguas romances, ¿no? Las lenguas romances que derivan del latín implican un cambio lingüístico del latín a las lenguas romances que implica modificación en todas las estructuras del lenguaje, incluso sobre todo las más profundas, ¿no? Y bueno, ejemplos, ahí hay a montones, incluso de ejemplos que muestran que estos debates que hoy estamos teniendo también existieron en otros momentos históricos de nuestras lenguas, como en ese momento. También podríamos ejemplificar con todo el debate que hubo por el uso del tú o del vos en América, ¿no? Debates muy interesantes entre nuestros personajes históricos a los que conocemos como nuestros libertadores, que debatían con España, con la corona, por el uso o no uso del vos o el tú, o el vuestra merced. Y bueno, hay debates muy interesantes entre Sarmiento o Echeverría o Andrés Bello también, donde todos ellos le planteaban a la corona española que la independencia de América también era independencia en el lenguaje, que por lo tanto los usos lingüísticos de América los íbamos a regir los americanos. Doctora, porque ya has mencionado la universidad, también la academia, y podemos ver el video que han hecho desde la televisión internacional sobre la temática, consultando a jóvenes que utilizan el lenguaje inclusivo, docentes de universidades que avalan el uso de este lenguaje en sus documentos, y la Academia Argentina de Letras. Así que cuando tenga a disposición para ir evaluando y sumando algunas preguntas que van llegando a través del Facebook, a través de WhatsApp, y de esa manera poder seguir avanzando en esta temática que, mamita querida, cuánto debate y violencia genera, porque sí, después vamos a tocar esta temática también de la violencia. Bien, vamos a compartir pantalla entonces. Nosotros, todos, les profesores, ¿en qué hablan estos alumnos de la Universidad de Buenos Aires? ¿Cómo le fue a tus amigos en el parcial? Creo que les fue bien. Los chicos tuvieron un promedio dentro de todo alto, bueno, salvo por nosotros, pero qué sé yo, cosas de la vida. Sí, obvio. Aparte era el primer parcial, qué sé yo, materias nuevas y métodos. Los nervios. Estábamos nerviosos. Sí, o sea, sí, no hay sí. otra manera de escribirlo. Por suerte, igual, dentro de todo, los chicos parece que no se lo tomaron tan a mal y los nervios se les fueron rápido.
Sí, además los profesores son bastante copados y El lenguaje inclusivo usa la E en lugar de la O para el plural que incluye la diversidad sexual. Josefina y Pablo lo usan desde el año pasado, cuando se popularizó entre jóvenes argentinos en la campaña a favor de la legalización del aborto. uso el lenguaje inclusivo porque es la forma de representar a aquellos que no están representados por el lenguaje instalado en la sociedad, la gente que no se identifica con los géneros binarios que hay hasta el momento. Entonces el lenguaje inclusivo es la forma de poder incluir a todas esas personas en nuestro vocabulario. La Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires admitió en julio pasado el uso del lenguaje inclusivo en exámenes, trabajos prácticos o tesis. Lo mismo aprobaron desde junio las universidades de Córdoba, Rosario y la Patagonia. En los suburbios de Buenos Aires, las autoridades de la Universidad de San Martín crearon el año pasado una comisión para debatir el uso del lenguaje inclusivo. Esta universidad lo que está haciendo es habilitar el lenguaje inclusivo para que se empiece a multiplicar en los distintos espacios y no se niegue, no se prohíba, no se estigmatice, que es lo que ha venido pasando, no tanto acá, sino en otras partes. Pero también están quienes rechazan el lenguaje inclusivo, como la unanimidad de los miembros de la Academia Argentina de Letras. Su presidenta Alicia Zorrilla ofrece sus argumentos. Esa E, esa X, esa arroba, ese asterisco no representan género para nosotros. Para nosotros y para el sistema gramatical. Una lengua milenaria como el español no puede alterarse de la noche a la mañana. Hay que pensar, hay que estudiar historia de la lengua. Zorrilla considera que el lenguaje inclusivo es una respuesta sociopolítica para visibilizar a la mujer y a otros sexos, pero descarta que su uso vaya a modificar la norma porque lo ubica fuera del sistema gramatical. Pide evitarlo en el ámbito educativo, aunque admite que Josefina López o quien sea lo use fuera de allí con libertad. La Real Academia Española también rechazó el lenguaje inclusivo, pero algunos adolescentes, jóvenes y hasta adultos argentinos lo usan cada vez más, sin importarles si algún día se oficializa. Doctora, ¿qué implica la oficialización del lenguaje inclusivo? Este es un cambio de abajo hacia arriba. Entonces, la oficialización lo que muestra es la presión que el abajo hace, o sea, la presión del uso, ¿sí? Esto es muy habitual. Hay muchas cosas para señalar en este video, ¿no? O sea, por un lado, esto no es una cuestión del uso de Argentina. Las cuestiones que tienen que ver con el lenguaje inclusivo están presentes en todas las lenguas. Los feminismos desde los años 60 vienen militando por el lenguaje inclusivo. Hoy se ha extendido, pero por eso digo, no es solo una cuestión de la Argentina, esto está en todo el mundo. En inglés también existe un lenguaje inclusivo para el inglés. Esto está presente, tiene que ver con los avances en las cuestiones de género que se están produciendo a nivel mundial. Eso por un lado. Y el lenguaje, que es un ser vivo, digamos, para que se entienda, un organismo vivo, refleja los cambios que ocurren en las comunidades. El lenguaje cambia, ¿sí? Cambia como cambian las comunidades. El lenguaje es un pacto social entre los integrantes de una comunidad. Y en la medida que esos pactos van cambiando, también va cambiando el lenguaje, va registrando esos cambios. Pero parece, quiero decir esto, preguntar esto, porque parece que hay palabras como que van más rápido tomándose en cuenta y oficializadas que otras. Digo, la propia pandemia hizo oficializar más rápido ciertas palabras que el lenguaje inclusivo, que hace bastante más tiempo que se vienen utilizando. Esos son los juegos de las academias. Las palabras que ingresan más rápido a las academias son las que perturban menos a la academia. La academia es una entidad conservadora, ¿sí? Entonces, no me extraña que la presidenta de la Academia Argentina de Letras diga lo que dice, pero solo el hecho de que tenga que prohibir y recomendar su uso fuera del aula habla de la debilidad que tiene una academia frente al uso concreto de la lengua, ¿sí? Nosotros tenemos una norma, que es la norma académica, y además está la norma de uso.
La norma de uso es la que impone el uso lingüístico de la mayoría de los hablantes de una comunidad. Si aparece en la academia la necesidad de prohibir, es porque hay un uso que está generalizado. Si no, no habría necesidad de prohibir. Y las academias siempre terminan reconociendo tardíamente los cambios que llevan mucho tiempo en una comunidad, sobre todo aquellos que implican cuestiones ideológicas profundas. Cuando desde la academia, una cosita que también quería destacar, porque se dicen, hay muchas publicaciones de gente que no, obviamente que no son lingüistas y que son hablantes de la comunidad, que plantean que si uno quiere ser inclusivo en la lengua, aprendamos a hablar lenguaje de señas. Sería súper interesante que todos y todas supiéramos hablar lenguajes de señas, pero además, cuando aprendamos el lenguaje de señas, también vamos a tener que aprender el lenguaje inclusivo que hay en el lenguaje de señas. Porque así como el lenguaje inclusivo ha aparecido en el español, ha aparecido en el inglés, también ha aparecido en el lenguaje de señas. Entonces, claramente este es un proceso que tiene que ver con lo que socialmente está ocurriendo con las identidades de género y con los progresos que estamos haciendo como sociedad en reconocer otras identidades, además de las que hegemónicamente se han reconocido hasta ahora. Y bueno, y volviendo a los dichos de la academia, primero, digamos, es discutible esto de que el español es una lengua milenaria, ¿no? Sí, ¿no? habría que estudiar cuándo fue la estandarización del español, ¿no? No estamos muy lejos, hace siglos obviamente que ocurrió, pero no hace tanto. Y por otro lado, los cambios lingüísticos se van registrando paulatinamente en las gramáticas, en los diccionarios, y eso tiene que ver con el trabajo de conservación que hacen las academias. Doctora, quería preguntarle en torno a esta circunstancia que estamos mencionando, el tema de la oficialización y que aparezca en los diccionarios, que no implica necesariamente que aun que aparezca en el diccionario ciertas palabras, como fiscala, por ejemplo, sea utilizado masivamente. O concejala o edila, que aparece efectivamente en el diccionario, pero tampoco es usada ni reconocida por muchos hablantes. Sí, porque digamos, son procesos distintos. El uso de la lengua tiene que ver con lo que la comunidad hace con la lengua. Después lo que registra la academia tiene que ver con cuestiones de poder. Las variedades lingüísticas son muchas. La variedad que reconoce la academia es la variedad estándar, que es la que se enseña en los colegios, que es la que se utiliza en las instancias de gobierno, que tiene que ver con el poder que tienen ciertos grupos hegemónicos para imponer su variedad lingüística por encima de otras, ¿no? Como para irnos a un ejemplo concreto y para que se entienda con claridad, cuando en la península ibérica se reconquista de manos de los árabes la península, el reino que lidera esa reconquista del territorio español es Castilla. En la península ibérica había otras variedades lingüísticas del español, además del castellano. Pero como ese reino fue el que lideró la reconquista y fue el que terminó teniendo más poder frente al resto de los reinos en la península, la variedad lingüística que se impuso a la península española fue el castellano, que después con el tiempo dejó de llamarse castellano y pasó a llamarse español porque pasó a ser la variedad lingüística que se le impuso a todo el territorio nacional de España. Esto no tiene nada que ver con la competencia y las habilidades del castellano por encima de otras variedades. Todas servían para comunicarse, pero fue un hecho histórico, político y económico el que determinó que fuese esa variedad la que se impusiera y no otra como por ejemplo el aragonés. Esto es lo que hace que una variedad se imponga sobre otras, ¿no? El poder que tienen determinados grupos para imponer esa variedad. Frente a eso, en otras oportunidades, hay variedades o formas lingüísticas que se imponen de abajo hacia arriba.
y que el uso es el que termina imponiendo esa norma. Con el lenguaje inclusivo lo que está ocurriendo, lo que nos tiene que alertar, digamos, lingüísticamente respecto a lo que está ocurriendo es que, por un lado, ese cambio lo lideran los jóvenes y las jóvenes, los adolescentes y las adolescentes, que serán en breve los adultos que hablen esa variedad, y por otro lado, que esa variedad se está extendiendo hacia distintos grupos sociales, ¿sí? Encontramos el uso del lenguaje inclusivo entre hablantes de extracciones populares, entre hablantes de formación académica media, entre hablantes de nivel sociocultural alto, ¿sí? Que utilizan. Entonces, eso está mostrando que es una variación que se está extendiendo a distintos grupos etarios, a distintos grupos poblacionales en cuanto a nivel sociocultural, y eso nos hace ver que es un cambio que se está imponiendo lingüísticamente, más allá de lo que diga la academia. La academia lo reconocerá cuando no le quede otra. La opinión de los cuestionamientos sobre el uso de la E respecto a la invisibilización de las mujeres, doctora. Exactamente. Bueno, repetimos, ¿no? El reclamo por un lenguaje inclusivo comenzó siendo un reclamo feminista, pero como todos los reclamos feministas, habilitaron otros reclamos de otros colectivos, de otras minorías que iban en el mismo sentido. Entonces, el uso de la E tiene que ver con no solo reconocer que el masculino utilizado como universal niega la identidad femenina, la desconoce, la anula, sino que además existen otras identidades más allá del binarismo femenino-masculino que también desean ser reconocidas y que es necesario que socialmente las nombremos, porque algo que no dijimos antes y que por ahí estaría bueno decirlo ahora, es que todo aquello que el lenguaje no nombra no existe para la sociedad, no tiene categoría. Entonces, cuando uno no se identifica con una determinada identidad, la femenina o la masculina, en ese binarismo, y no existe palabra que me nombre, es como si socialmente eso equivaliera a una muerte. Por lo tanto, siempre que hablamos de lenguaje, es importante también recordar que cuando una comunidad o un sujeto o una sujeta en esa comunidad se comunican mal, hay sufrimiento psíquico. Hay sufrimiento. Y por eso el lenguaje inclusivo no viene a imponerse, no viene a que lo habiliten por la obligación. Viene a que podamos reconocer que hay otras identidades y que esas identidades necesitan ser nombradas. Lo necesitan desde el lugar que cualquier identidad necesita ser nombrada, ¿sí? Para existir, para tener un lugar en lo social. Los lugares de lo marginado siempre son lugares difíciles y dolorosos. Susy Shock, que es una artista que a mí me gusta mucho, tiene un poema donde reivindica su derecho a ser el monstruo. Y precisamente ese poema habla de cómo la sociedad la marginó y la monstrificó. Y en algún momento ella se empoderó y tomó esa bandera y esgrimió su derecho a ser un monstruo. Es decir, si la identidad iba a ser esa, prefería ser esa, ¿no? De todo aquello que no está nombrado, que no está permitido, pero que tiene que ver con la felicidad de las personas. Y desde ese lugar se construye el poema, que es hermoso y que se los recomiendo leer y escuchar. Neri nos está escuchando y viendo desde la provincia de Mendoza, doctor, así que es una muy buena noticia también, porque vamos más allá de los límites de la provincia de Buenos Aires. Y traigo a colación la provincia de Buenos Aires porque en el 2020, en un acto, el gobernador de la provincia, Axel Kicillof, tuvo la idea de hablar de bonaerenses y bonaerensas, y ahí se le vino todo encima. Yo no tuve mejor idea que citarlo hace 48 horas en mi trabajo, y también la horda vino tremendamente.
pero además de pelotudo hasta lo que se imagine. Digo, ¿por qué se toca eso? O sea, ¿qué toca para que genere ese tipo de reacción? El lenguaje es político. Toda práctica humana es política. Y desde ese lugar moviliza, incomoda, sacude. Y además, bueno, cuando determinados grupos o sectores sociales o grupos políticos que militan determinadas causas utilizan el estandarte del lenguaje también para autoconfigurarse y definirse, bueno, también puede pasar que ante un uso del lenguaje inclusivo la gente piense que vos estás alineado políticamente con tal o cual agrupación, ¿no? El lenguaje es mucho más amplio que una agrupación política, pero claramente es ideológico. Entonces, cuando nosotros hablamos, estamos mostrando cómo vemos el mundo. Estamos mostrando cómo nos vemos a nosotros mismas y estamos mostrando cómo vemos al resto. Cuando una persona hace un uso del lenguaje distintivo, digamos que lo separa del uso hegemónico, esa persona se está distinguiendo, se está mostrando, y a veces esa distinción hay sectores a los cuales les molesta. Ahora, ¿Les molesta? Sí, les molesta violentamente, ¿no? O sea, esa distinción que te muestra como diferente al resto, hace que, bueno, aparezca todo aquel que no tolera la diversidad, va a ejercer poder de coacción para hacerte cambiar, que podrá ser desde un insulto como pelotudo, hasta agresiones más importantes, ¿no? El lenguaje inclusivo es un lenguaje que incluye, pero nosotros estamos atravesados también por discursos del odio, y los discursos del odio lo que buscan es borrar las diferencias. Entonces el lenguaje inclusivo, para aquellos que practican habitualmente el discurso del odio, es un desafío, es como una rebeldía que hay que suprimir. ¿Y qué peso? Porque una cosa pareciera que se vincula con la argumentación que viene de la RAE, otro que puede ser alguien que opina por ser exclusivamente hablante. Digo, el peso de personas contra el lenguaje inclusivo, como por ejemplo Vargas Llosa. Bueno, son hablantes que tienen cierta autoridad porque se han dedicado a la escritura. La escritura siempre ha tenido un peso por encima de la oralidad. Siempre se ha considerado la escritura como un lenguaje más prestigioso en relación a la oralidad. Ahora bien, desde lo lingüístico, la escritura es una representación de algún tipo de lenguaje oral, ¿no? De hecho, existen comunidades ágrafas, pero no existe ninguna comunidad que haya desarrollado la escritura y no tenga un lenguaje oral. Desde ese prestigio que siempre ha tenido la escritura, porque va de la mano ese prestigio con las academias, con las editoriales, con la cultura, con lo que consideramos alta cultura, ¿no? O sea, porque culturas hay muchas. La cultura oficial, la cultura que entra dentro de los programas de literatura de una escuela, de una universidad, es una cultura. Es aquella que el canon, la hegemonía, reconoce como tal. Esto no quiere decir que no haya otra literatura, otra cultura, otras expresiones lingüísticas, artísticas. Pero bueno, los grupos hegemónicos, como siempre, o sea, construyen una centralidad y todo lo que esté por fuera de sí mismos pasa a estar en una periferia, ¿no? En una zona de marginalización. Con los lenguajes pasa exactamente lo mismo, como te decía antes, ¿no? Ahora, ¿hay garantía de que, imaginemos, la RAE en una de esas, en un momento... La RAE en principio nos debería importar muy poco, porque los... No, pero quiero aportar esto. Imaginemos que la RAE acepta todo el lenguaje inclusivo, la utilización de la E. ¿Qué garantiza para aquellos que no lo utilizan y no les gusta y no lo satisface, lo utilicen? Porque muchas de las menciones que se usan es porque no está en el diccionario. Imaginemos que mañana aparece en el diccionario. Mira, la palabra mina
hace muy poco que está en el diccionario, y sin embargo la encontramos en canciones, en tangos, en poemas, es decir, que hace muchísimo que la comunidad la viene usando. Quien no utilizaba antes la palabra mina de que apareciera en el diccionario, no la va a empezar a usar porque aparezca en el diccionario, porque los usos que nosotros hacemos del lenguaje tienen que ver con nuestra identidad. Nosotros tenemos infinidad de formas lingüísticas que nos permiten decir lo que queremos decir. Ahora, en el momento que nosotros elegimos una forma lingüística y no otra, estamos hablando de nosotros mismos, de nosotras mismas, ¿sí? Que yo diga, por ejemplo, existen grupos marginales, ¿sí? Implica que yo veo, reconozco en la sociedad que hay grupos que están en una zona que no es el centro, pero no estoy reconociendo en mi discurso, quizás porque no lo vea, que esos grupos marginales están porque alguien los margina. En el momento que yo como hablante reconozco que alguien que vive en el margen está allí porque hay alguien, algo que lo margina, dejo de hablar de marginales y paso a hablar de marginados. ¿Sí? Que yo le diga a alguien presidenta y no presidente, porque reconozco que es una identidad femenina, no me coloca automáticamente en un sector político, ¿sí? Sino que muestra que yo reconozco a través del lenguaje que tengo enfrente una identidad femenina. Molesta la palabra presidenta frente a la palabra presidente, ese uso molesta a muchas personas porque en realidad las mujeres pocas veces hemos ocupado lugares de poder. La palabra sirvienta y sirviente tienen esta misma dualidad, sin embargo, nadie se cuestiona la palabra sirvienta, porque las mujeres hemos sido tradicionalmente las sirvientas de la sociedad. Entonces, ¿por qué molesta en un caso y no molesta en el otro? No tiene que ver con lo lingüístico, tiene que ver con lo social, con los lugares que se reconocen como habitables por un género y no se reconocen como habitables por ese mismo género en otros casos. Doctora, le voy a leer un párrafo, ni siquiera un párrafo, en realidad es una oración. Dice así: para que una lengua tenga voces como presidenta, solo hacen falta dos cosas: que haya mujeres que presidan y que haya hablantes que quieran explícitamente expresar que las mujeres presiden. El texto es de Fundeu, asesorada por la Real Academia Española. Texto publicado. Es que la Real Academia Española sabe perfectamente cómo funciona la lengua, pero como academia también está atravesada por cuestiones de género. No nos debería llamar la atención. Si nosotros miramos los integrantes y las integrantes de las academias, vamos a encontrar que hay un número mayoritario de hombres y un número más pequeño de mujeres que integran esos cuadros. Lo que no quiere decir que las mujeres no nos dediquemos a la actividad académica o que no seamos lingüistas. De hecho, si uno hiciera una estadística, vería que hay más mujeres lingüistas que varones lingüistas. Sin embargo, esa diferencia en número tiene que ver con una cuestión que excede a la academia y que es social y que tiene que ver con el patriarcado. Ni hablar si buscamos otras identidades, además de la femenina o la masculina. En las academias, por ahora, no las vamos a encontrar. Ya las últimas preguntas, porque realmente hemos estado casi 2 horas hablando, doctor. No tanto, pero bastante. No, pero digo, ¿qué se habilita, por ejemplo, al utilizar palabras como bonaerenses? ¿Qué se habilita para la utilización de otras palabras que en el diccionario figura de una manera y que se puede mencionar de otra forma? ¿Sí? Quiero ser claro en esto. En realidad lo que está mostrando ese uso es que los hablantes somos autónomos y que mediante el lenguaje nos expresamos y mostramos el mundo que deseamos construir o el mundo que vemos. Y lo que produce incomodidad es precisamente eso, ¿no? La desobediencia produce incomodidad. El no respetar algo que parece incuestionable, ¿no? Que es el lenguaje.
Bueno, el lenguaje es cuestionable, el lenguaje cambia. Lo que pasa que, bueno, más consciente o menos conscientemente, todos sabemos que el lenguaje termina reflejando los cambios que atraviesa una sociedad. Entonces, cuando aparecen usos lingüísticos que reflejan esos cambios y que además los reflejan desde un lugar desobediente, es decir, no, bueno, no voy a pedir permiso para decir bonaerenses, o sea, lo voy a usar porque quiero reconocer que ese uso de esa E no es el uso del lenguaje inclusivo, esa E es parte de nuestro lenguaje más tradicional. Entonces, bueno, voy incluso más allá, ¿no? Encima de esto viene dicho de boca del gobernador, que es una figura de autoridad, entonces resulta más urticante. En definitiva, lo que está haciendo el gobernador es poniendo en el tapete esto, digamos, bueno, bonaerense no es, esa E no es el lenguaje inclusivo, ¿no? Es un uso más tradicional. Entonces voy por más y me diferencio, ¿no? Esto que te decía hoy, o lo que vos hiciste en tu trabajo, el diferenciarte, bueno, hizo que desde el otro lado te aplicaran un correctivo. Bueno, es lo que socialmente suele pasar con todo aquel que se intenta diferenciar. ¿Sí? No, esto lo vemos continuamente, y no solo en los usos del lenguaje. Doctora, cuando lee el fundamento, estropear el lenguaje, porque es un lenguaje, una lengua, no un lenguaje, una lengua muy bella. Esa ornamentación de la palabra bella, ¿qué le sugiere? Que quien habla no es un lingüista, en primer lugar, ¿no? Porque para un lingüista el lenguaje es un medio de comunicación. Entonces lo que uno ve en el lenguaje es si el lenguaje, cómo comunica ese lenguaje, cómo sirve para la comunicación. Después toda otra apreciación que tenga que ver con la belleza, con la aspereza, con la suavidad de un lenguaje, esas no son apreciaciones científicas respecto al lenguaje, son apreciaciones completamente subjetivas. En mi caso, que soy un hablante de español, probablemente una lengua como el alemán me suene al oído más áspera, pero es una cuestión de cómo mi oído se acostumbró a escuchar un determinado tipo de sonido y otro sonido le podrá parecer más dulce, más suave, más áspero, pero no es ninguna apreciación científica respecto del lenguaje. Y en cuanto a, ¿cómo era la primera palabra que me dijiste? No, era esto, ¿qué le generaba cuando decían que... No, pero dijiste un uso aberrante del lenguaje. No. ¿Cómo comienza No creo que haya... como que el lenguaje se estropeaba o se... Ah, sí. Que se estropea el lenguaje utilizando el lenguaje inclusivo, atendiendo que el español es es tan bello, tan lindo, tiene tantos vocablos. El lenguaje es productivo y tiene que servir para comunicar. Cualquier cambio en el lenguaje que lleve a la aparición de formas nuevas no lo está estropeando, lo está multiplicando, lo está haciendo crecer. Algunas cuestiones en el mismo tenor, alguna vez decía Barcia respecto del lenguaje en los adolescentes, ¿no? que corrompían el uso del lenguaje y demás. En realidad los adolescentes cuando usan la jerga adolescente están creando términos, están utilizando un recurso que tiene el lenguaje, que es la capacidad de crear nuevos términos, y lo están haciendo además para identificarse etariamente como grupo, ¿no? Lo que están haciendo es enriquecer la lengua. ¿Esos usos se permanecerán en el lenguaje o desaparecerán una vez que el grupo deje de usarlos? Eso ya después depende de cómo se extienda o no se extienda determinados usos. Pero en definitiva, lo que están haciendo es un uso que enriquece la lengua, porque está multiplicando la cantidad de formas que tenemos para nombrar la realidad. Así que nada estropea el lenguaje. Lo que estropea un lenguaje, lo que fosiliza un lenguaje es la imposibilidad de uso. Cuando los hablantes dejan de usar un lenguaje, las lenguas mueren. ¿Sí? Por eso han desaparecido muchas lenguas que se hablaron a lo largo de la historia, y hay lenguas que corren riesgo de desaparecer. Y es porque sus hablantes las dejan de hablar, a veces porque una comunidad desaparece, y otras veces porque una comunidad es tan estigmatizada por usar su propia lengua, que para no ser perseguido, hostilizado
marginalizado, dejan de usar la lengua. ¿Qué es lo que ha pasado con nuestros pueblos originarios? Muchas veces para poder integrarse a la otra comunidad, a la comunidad del colonizador, han dejado de usar su propia lengua, porque usar esa lengua implica una estigmatización. Y eso se traduce en estar marginado, en no conseguir trabajo, en no poder integrarse, en no poder ser reconocido. Y eso a eso me refería yo cuando hablaba de sufrimiento de las comunidades, ¿no? O sea, imagínate que para nosotros, hablantes de español bonaerense, hay muchísimas palabras que tienen que ver con nuestra identidad, ¿no? Con quienes somos. Imagínate que por algún motivo empezaran a perseguirte por usar el español bonaerense, ¿no? Y que debieras dejar de usarlo para que no te persiguieran más. ¿Cuánto de nuestra identidad perderíamos en ese proceso? ¿No? Y no pudiéramos nombrar más las cosas como las nombraba tu abuela, mi abuela, nuestras madres, ¿no? Y que tuviéramos que aprender otra lengua, y no usar más nuestra lengua materna, porque eso es un factor de estigmatización. Bueno, un proceso similar es el que ocurre con el lenguaje inclusivo. Aquellos y aquellas que necesitan el lenguaje inclusivo, lo necesitan porque no se sienten nombrades por el lenguaje que habitualmente hemos estado usando. Por eso yo te decía que equivale a una muerte. ¿Cómo? Por eso te decía que equivale a una muerte psíquica. Para la semana que viene, esto no se hace, no se produce al aire, pero ya lo voy a proponer, como voy a tener la aceptación de la doctora, lo voy a hacer. Vamos a poner al aire en las redes entrevistas a personas que hicieron en la calle y cómo ha variado la utilización de ciertas palabras y cómo hay palabras en ese lenguaje de todos los días que hoy por hoy no se están utilizando. Incluso hay una serie de entrevistas realizadas en la década del 60, del 70, sobre qué es el hipismo. Entonces, todos los entrevistados dicen lo que creen que es el hipismo, pero con palabras que realmente en algunos casos hoy esa misma prácticamente no es utilizada, no es muy común usarla, ¿no? No hay a quien nombrarlo de esa manera tampoco. Claro, bueno, es que sí, es que en definitiva las palabras son etiquetas. Sí, me reparece. Perfectamente. Y otra cosa que me gustaría agregar es la misma estigmatización que estamos hablando a aquellos que utilizan ciertas palabras que vienen acompañadas con una tonada propia, o de provincia, o de país limítrofe, ¿no? Bueno, ahí también hay... En nuestro país hubo durante mucho tiempo una obligación de usar en los medios de comunicación la norma bonaerense, excluyendo cualquier otra variedad lingüística de cualquier otra región de nuestro país, ¿no? La variedad del NOA, bueno, cualquiera. Solamente se podía utilizar en las radios, fuera la radio del sector del país que fuera, la variedad del español bonaerense. Bueno, eso por suerte cambió.